Eis to onoma tu patros, kai tu huiu, kai tu hagiu, pneumatos. Amen. Pater gemon, hoentois uranois, hagias theeto to onoma su, el theeto ge basileia su, gene theeto to thelemasu, hos en uranoi kai epiges. Tonarton gemon, ton epiusion, dos gemin seno, kai apes gemin, tau peile emata gemon, hos kai gemeis apecamen, tois opeiletais gemon, kai ne seineenques gemas, eis peirasmon, ala rusai gemas, apo tu ponerum. Haire Maria, que charito mene, ho curios metaso, eulogemene su engunexin, kai eulogemenos ho carpos, tes koilia sum Iesus. Hagia Maria, meter Theu, proseu hypergemon, ton hamartonon, nun caente hora, tu thanatu gemon. Amen. Doxa to patri, kai to huio, kai to hagio pneumati, hos en arche, kai nun, kai aei, kai stus aionas, ton aion. Amen. Eis to onoma tu patros, kai tu huiu, kai tu hagio, pneumatos. Amén. Comenzamos de una vez la clase donde la habíamos suspendido. Nosotros estábamos en la séptima lección. Habíamos visto los artículos, habíamos visto 4 de los usos de los artículos. Iríamos para el quinto y sexto que quedan faltando. Voy a retomar todos esos usos y repetirlos un poco como para que, pues como que volvamos a enterarnos de esto. Gamma prima, los usos del artículo. Vamos a repasar los primeros usos que habíamos visto en la lección pasada simplemente como conexión y después vamos a completar y terminar estos usos para iniciar una nueva temática. Bien, dentro de los usos del artículo, recordemos que habíamos numerado algunos. Simplemente recuerdo que en griego solo existen artículos determinativos, es decir, lo que corresponde en español a él, la, lo o a los y las. Es lo que corresponde, porque en griego no hay artículos indeterminados, es decir, uno, una, uno y sus plurales. Solamente hablamos de artículos determinados y como hablamos de artículos determinados, entonces atención, vamos a colocar siempre el artículo, lo decíamos esa vez, aunque no siempre pueden existir excepciones cuando se va a presentar un sustantivo propio, o sea, los sustantivos propios, a diferencia de español, van a estar acompañados de un artículo. Si es algo masculino, masculino, femenino, femenino, neutro, neutro. Sobre todo cuando se quiere aludir a un personaje que ya ha sido presentado por primera vez. Eso lo decíamos en ese entonces y habíamos colocado un ejemplo que ustedes ven acá en Mateo capítulo 1, versículo 1. Biblos geneseos Jesús Cristo, huiú David, huiú Abraham. Por primera vez, el Evangelio de Mateo nos presenta el nombre de Jesús. Observen que la primera vez no lo determina con el artículo, porque la primera vez se supone que es un personaje, aunque tenga nombre propio, indeterminado porque no es conocido. Entonces, el texto, para después decirnos que es sobre ese Jesús del cual se va a hablar en el versículo 8,
La segunda vez que presenta el nombre de Jesús, utiliza el artículo que ustedes ven acá en pantalla, el artículo tú. Vamos a hacer el análisis morfológico. ¿Tú qué categoría gramatical tiene? Es un artículo. ¿Qué caso está reflejando este artículo? El genitivo. ¿Qué género? ¿Y qué número? Bravo. Y si es masculino ese artículo, ¿de qué artículo viene? De jo, que es el artículo nominativo masculino singular. Si ustedes observan, miren acá la forma de Jesucristo, ¿no? El artículo está afectando al nombre de Jesucristo. La segunda vez que se presenta, o sea, la primera vez no le colocamos artículo, la segunda vez sí, porque se está refiriendo, determinando a ese. Ese es el sentido de la determinación. Primera vez no aparecía la primera vez que se menciona un personaje, la segunda vez sí aparece. A ese uso es a lo que nosotros llamamos uso anafórico. Eso es lo que habíamos visto en la lección pasada. Bien, y segundo uso que nosotros habíamos presentado en la anterior lección es el que ustedes ven acá. Vamos a omitir el artículo cuando, en consecuencia con lo que hemos acabado de decir, cuando vamos a presentar una persona o una cosa por primera vez. O cuando hacemos referencia a algo genérico, a un concepto general. Claro, si es general no es determinado. Entonces, si yo en español digo los hombres, en español podría referirse a toda la humanidad. Entonces yo quiero especificar, yo puedo decir los hombres de ese lugar, ya estoy especificando. En griego no. En griego, para decirlo primero, es decir, para hablar de todos los hombres, yo simplemente podría decir anthropos, o en su plural, anthropoi. Y si quiero especificar los hombres de tal o cual parte, yo agrego el artículo. O anthropos, el hombre, lo estoy especificando de aquí, de allá, de donde sea. O los hombres, hoianthropoi, los estoy especificando. Eso es lo que se dice acá. Es decir, en pocas palabras, en línea con lo anterior, cuando quiero presentar por primera vez un personaje, no le coloco el artículo porque nadie lo conoce. Ya después que lo vuelvo a citar, le coloco el artículo. O cuando quiero hacer referencia a un término en su sentido general. Habíamos colocado este proverbio, capítulo 3, versículo 3. Macarios, anthropos, hos heuren, sofian, kait netos, hos eiden frones. Los invito a que observen dos palabras. Anthropos en el primer renglón, como ustedes ven acá, y netos. Netos es un artículo. Anthropos tiene artículo, no lo tiene. No lo tiene, pero en la traducción me toca ponerlo porque queda muy raro decir feliz hombre que encontró sabiduría. En español lo tengo que poner sí o sí. O mortal que vio inteligencia. En español, en la traducción, lo tengo que colocar. Pero ¿qué está haciendo el proverbio? El proverbio está generalizando. Él no está hablando de un hombre en particular. Si hubiese colocado Macarios Joanthropos, estaría diciendo que es feliz un hombre determinado. ¿Cuál hombre? Yo no sé. Puede ser el hombre de Israel, el hombre de la India o el que sea. Pero al no colocarlo estoy generalizando. Todo hombre, podría decir yo, todo hombre es feliz cuando, cuando encuentra sabiduría. Ese es el hombre feliz, el que encuentra sabiduría. Lo mismo la palabra mortal, que está jugando acá en una cosa que se llama paralelismo. Mortal es lo mismo que un hombre, los hombres somos mortales. Pero para no repetir o antropos, porque esto es un proverbio, esto es poesía, pues utilizo un sinónimo bien interesante que es netos. No voy a colocar netos porque no quiero particularizar un mortal, sino que quiero generalizarlo. Entonces digo, netos simplemente netos, hos eiden fronesin. El hombre, el mortal, perdón, que vio o que conoció, porque también se podría traducir eiden así, inteligencia. Y observen, yo podría decir la inteligencia, pero tampoco está determinada porque se refiere a la inteligencia en su sentido universal y general, como la sabiduría se refiere, Sofía, en su sentido general y universal. El artículo, como ven acá, se usa no muy frecuentemente, entonces en este género de la poesía, porque es un género generalizante. Cuando yo utilizo máximas, proverbios,
frases del tipo, como decimos nosotros, el decir popular, como es popular y como es sabiduría popular, intento generalizar en griego. Entonces no vamos a encontrar mucho esos artículos que generalmente utilizaríamos en otros contextos, por ejemplo, como la narración, o el discurso, o la descripción, o el informe. Un tercer momento del uso del artículo es el que les había presentado yo en la clase anterior, pues que tampoco les propuse como ejemplo, porque ¿para qué? Se omite con los nómina única, porque los nómina única son sustantivos que representan conceptos, por ejemplo, en este caso de los cuerpos celestes, la tierra, el sol, que como son nombres únicos, pues no necesitamos determinarlos, porque esos son. Sin embargo, esto no siempre se cumple. Por ejemplo, si nosotros vamos a escuchar la palabra tierra en los textos Koine o en los textos clásicos, a veces podría tener artículo. Pero eso es lo interesante. Cuando tiene artículo, entonces posiblemente se está refiriendo a la tierra como un marco geográfico, como mi tierra, como mi país, como el campo. Pero cuando me quiero referir a la tierra como actualmente el globo terráqueo, recuerden que en el entonces pues globo terráqueo no era, pero el globo terráqueo, entonces no era necesario colocarle artículo porque me refiero a ese lugar donde cohabitamos nosotros, los seres y las especies. O el sol, pues en la época había un solo sol, no había más que ese sol, entonces es nómina única, es un nombre para el evento de esa estrella celeste. Si hubiesen tenido lo que tenemos nosotros ahora, posiblemente Helios se volvería ya no nómina única porque soles hay un poco por todas partes. Y también con los gentilicios. Los gentilicios no necesitan ser determinados porque ya el gentilicio está determinado. Si yo digo el pericita, el jebuseo, el girgaseo, el israelita, o en nuestro caso el colombiano, pues no necesitaríamos colocar ese artículo, porque el gentilicio ya es una determinación. Eso es lo que habíamos visto hasta la clase pasada. Creo que también habíamos visto, habíamos visto este punto de acá. Puede suceder que alguna vez nosotros encontremos que el artículo no concuerda con ninguna otra palabra en el hecho de la proposición o en el hecho de la frase. Y entonces el artículo está solito ahí, como si nada, no concordando con nada. Entonces aludiríamos al sentido primitivo con el que se usó el artículo, porque el artículo en el primitivo desarrollo de la lengua era un pronombre. Entonces servía para sustituir el pronombre yo, el pronombre tú, el pronombre él, y etcétera. Y les había propuesto a ustedes algún texto que nosotros bien conocemos. ¿Cuál? El texto del Padre Nuestro. Recuerden cómo decimos: Pater, Gemón, Jo, Entois, Uranois. Lo coloco aquí en pantalla para que lo observen. Miren que el texto, voy a buscar Jo. Analicemos Jo. Jo, ¿qué es? Es un artículo. ¿Qué caso tiene Jo? Nominativo. ¿Qué género tiene Jo? ¿Y qué número tiene Jo? Nominativo masculino singular. Entonces yo tengo que buscar cuál es la palabra con la que este artículo concuerda dentro de este recorrido. Pater. Pues obviamente uno podría decir, ese es el nominativo, porque significa padre, pues. Pero no lo es, no está en nominativo, está en vocativo. Esto es de la tercera declinación. Entonces no hay concordancia, sí, es masculino, y está bien, está en singular, pero es vocativo. Y el artículo concuerda en caso también, no solo en género y en número. Entonces, jo no va con pater. Gemón es un pronombre que significa de nosotros. Y si dije de nosotros, ¿eso qué caso tiene? Genitivo. Y aparte es plural. Por tanto, jo no concuerda con eso. En es una preposición. Las preposiciones no llevan artículo. Tois. ¿Qué es tois? Artículo, ¿qué caso tiene tois? Dativo, ¿qué género? Género masculino. ¿Cuál es el número? Plural. Entonces, tois tiene que estar concordando con alguna palabra que tenga esas características, que sea dativa,
que tenga un género, en este caso masculino, y obviamente que sea plural. Y la única palabra que está ahí, ¿cuál es? Analicemos uranois. ¿Cuál es la categoría gramatical de uranois? Sustantivo. ¿Cuál es el caso? Dativo. ¿Cuál es el género? Masculino. El número es. ¿De qué palabra viene uranois? Uranos. ¿Es de qué declinación? De la segunda. ¿Cuál es el genitivo de uranos? Vamos a escribirlo acá. Uranos. Observen dónde cae el acento. Perdón, aquí tengo un problema con el espíritu. ¿Cómo es el genitivo? Muy bien. ¿Y cómo sería el acento? Circunflejo, recuerden que en caso, estamos repasando, en caso de que la palabra sea oxítona, los casos directos se mantienen oxítonos, y los casos indirectos se vuelven circunflejo. Entonces, por eso aquí tenemos un acento circunflejo. ¿Y cuál es el artículo? Claro, ahí está la palabra. Lista. Entonces vemos que, claro, Tobis está concordando con esto, pero Job no concordó con absolutamente nada. Cuando no concuerda con nada, debemos de sospechar que estamos utilizando el artículo en su forma primitiva, es decir, como si fuese un pronombre. Nosotros no lo traducimos como pronombre. Nosotros no decimos Padre de nosotros, como está aquí. Esto sería como una traducción más literal, Padre de nosotros, tú estás en los cielos. O sea, lo que está diciendo el texto son afirmaciones. Nosotros lo volvemos una frase relativa. Padre nuestro que estás en los cielos. Lo volvemos una frase que depende de Padre nuestro que estás en los cielos. Pero esta frase es realmente una afirmación. Padre nuestro, tú estás en los cielos. No es una frase subordinada, es ya una afirmación desde el principio. Yo me dirijo a los cielos porque tú estás allá. Entonces, ese es el significado de la primera proposición. Miren que incluso a la hora, si vamos a hacer una reflexión teológica, podríamos todavía avanzar un poco más en esa traducción, porque Padre nuestro que estás en los cielos, realmente es una frase subordinada al Padre nuestro. Entonces no es una frase principal y no es importante. En cambio, como está construida acá, es frase principal, es importante. No solo decir llamarlo, invocarlo, Pater Gemón, sino lo otro, Juentois Uranois. No es el Padre mío que está al lado mío en la tierra, es el Padre mío de los cielos. Vamos entonces a la siguiente función. Quinta función del artículo. Bueno, aquí tengo que decirlo que es una función un poco simpática y que tiene un poco que ver con la anterior, porque a veces vamos a poder encontrar un artículo sin concordancia con otras cosas. El artículo hoy, que ustedes saben, está en nominativo, masculino, plural. Y lo vamos a encontrar sin concordar con otra cosa. A veces lo vamos a encontrar hoy con un verbo en plural y no encontramos ese otro sustantivo al que hoy está determinando. Entonces, ¿qué pasa acá? En este caso, el artículo va a funcionar como una especie de pronombre también personal o un pronombre demostrativo y que podríamos también traducir con otras expresiones como las personas o como los hombres. Podríamos traducir así. O sea, me encuentro hoy, no encuentro un antropoi, no encuentro un logo y no encuentro otra palabra que hoy esté determinando. La encuentro solita, sin concordancia con nada más. Entonces yo puedo traducir ese hoy con un pronombre personal, como hice anteriormente, obviamente en plural, porque es hoy, o un pronombre demostrativo, o con expresiones tales relativas como las personas, los hombres, la gente. Podría traducir de tantas maneras. De hecho, les voy a presentar a ustedes un pequeño texto. Aquí le voy a pedir a alguno al que yo llame que lo lea y vamos a hacer un análisis de esa función. Con estas funciones nos daremos cuenta de cómo el artículo tiene en griego una riqueza todavía más grande que
el uso que nosotros le hacemos. Observemos esta expresión de acá. Voy a llamar a Tomás, ya que estás en la soledad. Tomás, ¿quieres por favor leer esta pequeña frase que tienes en pantalla? Sí, padre. Dale, hijo. Hoi entei agora. Muy bien. Hoy ente agora. Simplemente el acento al final, Tomás, que es acento circunflejo, y de resto todo está muy bien. Observen el artículo, clasifiquémoslo, lo ven ahí, hoy. Es un artículo nominativo, masculino, plural, que no corresponde con ninguna de las otras palabras que está ahí. En es una preposición, como en esta preposición en. Vamos a analizar lo otro. T, categoría gramatical. Es un artículo. ¿En qué caso está? Dativo, muy bien. ¿En qué género está? Femenino, muy bien. ¿Y en qué número se encuentra? Singular. ¿De qué artículo viene? De G. Y ahora vamos a analizar, lo voy a hacer con otro color como para que no se nos enreden acá las cosas, el término agorae. Agorae, categoría gramatical, sustantivo, ¿cuál es el caso? El género es femenino, el número es singular. Y vamos a reconstruir entonces la palabra. Si no me acuerdo con el vocabulario de la palabra, la voy a reconstruir. ¿Cómo hago para reconstruirla? Me fijo en lo que hay antes de la terminación. ¿Qué tengo antes de la terminación? Ro. Por tanto, si tengo una ro, esto es un alfa pura. Entonces ya la puedo reconstruir. Alfa pura significa que alfa va a permanecer durante toda la declinación. ¿Cómo sería el nominativo de esta palabra? Eso es así lo decimos en español, ágora. Pero en griego, ágora. ¿Cómo sería el genitivo? Aquí tengo a Tomás en una pequeña ventanita. Voy a hacer que no se me maree mientras lo subo en mi pantalla hacia arriba. Tomás va, y los del Rentor dicen, si ven el video van a entender qué fue lo que acabé de hacer con Tomás en la pantallita. Agora. ¿Cómo sería el genitivo? Muy bien. G. Y una tensión, ¿cómo sería el acento? Circunflejo, lo que pasó ahorita con uranos, uranujo. ¿Ok? Bueno, aquí estamos repasando. Como ven, este artículo se halla en la soledad. No está concordando con absolutamente nada. Cuando yo me doy cuenta de que este artículo no concuerda con absolutamente nada, ¿qué tengo que hacer? Intuyo lo anterior que he dicho yo. Entonces puedo traducirlo así. Ellos están en la plaza principal. Miren que el verbo ser estar es tácito, no aparece en esta frase. O también podría traducir ese hoy como aquellos están en la plaza principal. Es un problema en cuanto que el sentido puede variar, si de una percepción de la cercanía o de una percepción de la lejanía, ellos, aquellos y etcétera. O podría decir, las personas están en la plaza principal, si el texto me da para hacer una traducción de ese tipo. Los hombres están en la plaza principal. Miren lo que ha pasado acá. O la gente está en la plaza principal. Con expresiones puedo hacer esa traducción y no hay ningún problema. ¿Qué le toca a un traductor? Elegir lo que es más conveniente en cuanto a lo que está leyendo en su contexto correcto. ¿Ok? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo como estudiante? Tengo que saber que el artículo siempre está determinando otra palabra. Pero si no la está determinando, una de dos. Es la forma primitiva, entonces lo traduzco con un pronombre. O si es hoy, específicamente hablando, la puedo traducir con alguna de estas expresiones. Y en esta misma línea, la siguiente aclaración que van a ver ustedes en pantalla. Ustedes también pueden encontrar otro artículo que no esté determinando nada, y es el artículo neutro ta. Y generalmente lo traducimos con la expresión las cosas.
Ustedes ven que en nuestra lengua española, cuando no sabemos definir, utilizamos el término cosa, cosas. Es la mejor manera, ¿no? No sé qué es eso, entonces yo digo, eso es una cosa. En griego, pues, para hacer esa expresión que nosotros comúnmente utilizamos en español, se utiliza simplemente el artículo neutro plural, que obviamente en este caso observe que podría ser o nominativo o que podría ser acusativo, porque recuerden que ta significa o nominativo o acusativo, cualquiera de estas dos. Entonces, cuando esto sucede, que cuando ta no está concordando, determinando nada dentro de la proposición, pues así como con hoy, así como con el artículo que no concuerda, haremos una traducción aproximativa. Yo he traducido las cosas aproximativamente. Si español da para no traducirlo, pues no lo traducimos. Si tenemos otra posibilidad, pues traducimos con otra posibilidad, pero eso digamos que es una traducción un poquito neutra. Miremos esta expresión de acá. Le voy a pedir, por favor, en este caso, a alguien del Redentoris Mater que quiera leerme la proposición. No sé quién quisiera leerme esta proposición de acá. Kai ta peri es basileias tu theou. Eh, eso porque ya se me iba a desacomodar el maxilar izquierdo, hijo. Tu feu. Bien, Cailegon ta perites basileias tu feu. Yo obviamente he señalado ta, y ustedes ya saben que ta está solita, pero yo quiero que analicemos juntos lo que tenemos dentro del texto para que analizándolo nos demos cuenta que efectivamente está solita. Kai, ¿qué categoría gramatical debiera tener? Conjunción. Y ya, basta. Entonces, aquí yo no me pongo en el problema de si ta concuerda con eso, porque una conjunción es eso, no se declina, no se conjuga, kai es kai, punto. Pero viene acá algo que sí conocemos. ¿Esto qué será? ¿Qué categoría gramatical tiene? Es un verbo y vamos a parar ahí porque este verbo está en participio. Observen que hay una new. Y yo nunca he enseñado una terminación que tenga una new. En este caso es un participio que yo lo voy a traducir de esta manera. Diciendo. Es cierto que los participios pueden ser declinables, o sea que pueden tener caso nominativo, que pueden ser de género masculino, femenino y neutro, pero aquí, pues créanme, hagan profesión de fe, no concordaría en absolutamente nada con la expresión ta. Y diciendo, peri es una preposición que rige diversos casos. Las preposiciones en griego, lo que viene después tiene que estar conjugado en un caso determinado. Aquí vamos a mirar cuál es ese caso. T es categoría gramatical. Artículo, ¿cuál es el caso? No, es genitivo. Genitivo, ¿cuál es el género? Femenino, número. ¿De qué artículo viene? Deje. Y diciendo pa. Ahora vamos a analizar esta palabra. Categoría gramatical. Es un sustantivo. ¿Cuál es el caso de ese sustantivo? Es fácil porque atrás que tenemos. Es un genitivo. ¿Cuál sería el caso? Miren, aquí sí podría suceder la confusión porque as es la terminación de dos casos en la primera declinación, o el genitivo o el acusativo. ¿Cómo elimino la ambigüedad? Con el artículo que está determinado. Entonces, como el artículo está en genitivo, pues se supone que esta palabra que ha sido determinada tiene que concordar y estar también en genitivo. ¿Cuál es el género? Femenino. ¿Y cuál es el número? Voy a fijarme antes de la terminación qué es lo que tengo. Tengo una y otra. Por tanto,
¿A qué tipo de declinación pertenece esta? A la primera declinación en alfa pura. Entonces, ¿cómo sería el nominativo? Basileia. ¿Cómo sería el genitivo? Sería el de arriba. Basileias G. Muy bien, ahí tengo yo. ¿Qué significa eso? El reino. El reino. Recuerden la palabra basílica, por si alguno pues puede olvidarse del concepto de esta palabra. Basílica significa, en este caso, reino. Vamos a lo siguiente acá. Tu categoría gramatical. Esto es un artículo. ¿Cuál es el caso de este artículo? Genitivo. ¿Cuál sería el género? Aquí nos metemos en un problema, porque tú puedes ser o masculino o neutro. Entonces aquí tenemos la necesidad de que nos ayude la palabra que va a determinar el artículo. Entonces, ¿cuál sería el género? Masculino. Y tenemos artículo genitivo masculino singular, por lo cual aquí tenemos un sustantivo en esas mismas condiciones. Genitivo masculino singular. ¿De qué viene la palabra CU? ¿Cómo es el nominativo? Theos, genitivo, CU. Muy bien, artículo jo. Ahí ustedes tienen toda la expresión. Voy a traducir entonces como para que entendamos lo que hemos acabado de hacer en este momentito. ¿Cuál sería la traducción de esto? Digo yo, y diciendo, Las cosas. estas cosas o las cosas sobre, atención, miren, no voy a traducir el de. Aquí hay una preposición que haría muy pesado, sobre de. Y diciendo las cosas sobre el reino de Dios. Ahí está la traducción de Hechos 1:13, que las hemos hecho, querámoslo o no, la hemos hecho juntos, guiados por mí, pero la hemos hecho juntos. Y diciendo las cosas acerca del reino de Dios es la manera como ustedes la van a encontrar en algunas Biblias. Cuarto subtítulo de esta Hebdomon Mathema, de esta séptima lección, el presente imperativo de los verbos terminados en omega. Si estoy aclarando verbos terminados en omega, eso quiere decir que hay otra clase de verbos, como ya en algún momento lo hemos señalado. Verbos terminados en dos letras, que son la mu y la iota, la mi. Entonces hay verbos en omega, verbos en mi. Yo simplemente voy como anticipando un poco las cosas que más tarde estudiaremos. Por el momento vamos a dirigirnos hacia el modo imperativo. Nosotros hemos trabajado el modo indicativo durante todo este tiempo y lo hemos hecho a través de tres de sus ejes temporales, sea el presente, sea el imperfecto o sea el futuro de tipo sigmático. Ahora cambiamos el modo y eso implicará que ustedes en el ejercicio de analizar un texto tengan que tener eso presente, sobre todo en los talleres cuando pueden aparecer verbos, a veces en indicativo, verbos a veces en imperativo. Y vamos a ver a continuación si las terminaciones nos ayudan para que no se vayan a confundir las cosas. Pero antes que nada, intentemos definir imperativo con las cosas con las palabras más sencillas, con lo que nosotros ya sabemos. El imperativo es una forma verbal, eso es más que obvio, estamos hablando de la categoría gramatical del verbo y que busca indicar o expresar una invitación, una exhortación o un mandato. Miren entonces que nos movemos en tres cosas que se parecen pero que no son lo mismo. Una cosa es exhortar, tipo aconsejar, tú no tienes que hacerlo, pero podrías hacerlo. Otra cosa es invitar, de igual manera que el anterior podrías no hacerlo. Y la otra cosa es mandar, ordenar. Entonces, con el imperativo se construyen, digamos, estos tres grados de las órdenes, que no siempre son con la misma fuerza. Vamos a indicar otra cosa, que el imperativo que vamos a estudiar está en tiempo presente. Esto va a variar, porque cuando estudiamos el imperativo, por ejemplo, en otro tipo de tiempo, el valor de ese imperativo podría también ser diferente. Pues por eso aclaro
este tiempo acá. Cuando nosotros hablamos de un imperativo en tiempo presente, lo que estamos aludiendo es a algo, a una orden o a una invitación que cuando yo la elevo se espera que no termine. Cuando yo doy la orden, es como que el verbo se mantiene en el aspecto temporal y cuando ya se termine, pues se terminó la orden. Entonces, el presente habla como de ese continuum del aspecto temporal de la orden. Recuerden acá, como dice, como ven ustedes en pantalla, que en griego el presente se refiere a una acción en acto, es decir, a una cosa que todavía no está terminada, que bien se traduce en nuestra lengua a través del gerundio. Entonces, en esta línea de pensamiento, cuando yo hablo de imperativo presente, yo puedo traducir de dos maneras el imperativo que voy a analizar. Por ejemplo, hemos estado trabajando el verbo luego. Entonces yo puedo traducir, para coger la segunda persona del plural, yo puedo traducir como soltad o suelten. Pero también puedo traducir esa misma noción como seguir soltando o sigan soltando. O sea, no es algo que acabo como un punto y ya, sino que miren como las dos posibilidades. Yo puedo traducir tranquilamente soltad o suelten, dependiendo de cómo traduzca la segunda persona plural. Pero el sentido es más como el seguir soltando o sigan soltando, dándole continuidad, exactamente, no como una acción puntual. Para la acción puntual en imperativo utilizaremos otro aspecto temporal. Claro, como no hemos estudiado ese aspecto temporal, pues puede que nosotros obviemos esta idea y simplemente traduzcamos con soltado suelte, que no es ningún problema. Pero cuando nos encontremos esos otros tipos de imperativo conjugados en esos tiempos, pues tendremos nosotros que intuir las diferencias entre una orden que se da en tiempo o en el aspecto temporal presente a una orden que se da en otro tipo de aspecto temporal. No sé si eso es claro para todos. Si alguna cosa no se logra como captar en esto que nosotros estamos diciendo, pues yo creo que el tiempo nos va a ayudar también a ir aclarando más que todas las ideas. En los ejercicios que van a hacer ustedes en los talleres, si quieren, pueden hacer las dos traducciones, de manera como que se habitúen al sentido, o simplemente hacen una y no hay ningún problema. Yo sugiero las dos, porque entonces cuando lleguemos a los otros tipos de imperativo, ya nosotros tendremos como una noción más asimilada y más clara del valor del imperativo en tiempo presente. Miren que incluso al final yo doy una traducción posible, suelta todavía. O sea, añado ese adverbio como para indicar que el tiempo presente es algo que se continúa, es un acto en continuación. Dicho esto que les he presentado a ustedes, nosotros ya vimos la conjugación del tiempo presente indicativo activo. Eso nos ayuda un poco al imperativo. Si sabemos el presente indicativo activo, podemos aprender con mayor facilidad lo otro. Recuerden las terminaciones del presente indicativo: o, eis, ei, omen, ete, usi, eton, eton. Van a servir de ahora en adelante para todo. Cuando veamos el subjuntivo, esas son las que necesitamos saber, porque solamente hay que aumentar algo y ya. Entonces, miren, saberlo ya significa que lo otro, la verdad, se asimila más fácil. Como hacíamos con el indicativo o como hemos hecho con el imperfecto, como hemos hecho con el futuro, básicamente este tiempo, este modo verbal se conforma de un tema y una terminación. Yo simplemente como por recordar, por hacer práctica, por poner un poquito como de traer la evocación a esta clase. Recuerden que hay características en los tiempos que hemos estudiado. El presente es un tema y su terminación. El imperfecto es un aumento, un tema y una terminación. Y el futuro sigmático era un tema, un sufijo temporal sigma, por eso futuro sigmático, y su terminación. Ahora volvemos a la naturaleza del indicativo presente, que nada más se componía de tema y su terminación. Entonces, esa es, digamos, la estructura que nosotros vamos a estudiar en este caso. El imperativo tiene sus propias terminaciones, pero algunas coinciden con las del indicativo
presente activo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Distinguimos el tema y sustituimos la terminación con las terminaciones que son pertinentes en este tipo de conjugación. Hay que decir algo más. Recuerden que el imperativo no se conjuga en todas las direcciones o en todas las personas. En griego se conjuga en dos personas, la segunda y la tercera. Eso genera para nosotros una pequeña dificultad, porque en español nosotros no tenemos imperativos de tercera persona, sino solo de segundas. Pero el griego tiene de terceras, entonces tenemos que buscar una manera de traducir el imperativo acorde un poco, que refleje un poco lo que significa una orden a una tercera persona y que un poquito empate con el español sin violentarlo y sin obviamente cometer un error. Entonces ahorita haremos la traducción que yo les propongo para este tipo de casos, ¿ok? Entonces, ¿cómo hacemos? Vamos a utilizar por el momento lo que siempre hemos hecho nosotros, es decir, vamos a utilizar un verbo paradigma, es decir, un verbo muy estable que no varíe tanto, a veces puede variar un poco, pero que nos ayude como modelo para hacer todas las conjugaciones de ahora en adelante. Entonces, el verbo que generalmente utilizamos es el verbo luo, por yo suelto, yo libero, yo desato, o utilizando los términos de la traducción, del tipo de traducción que yo les dije ahorita, yo estoy soltando, yo estoy desatando, yo estoy liberando. Ahora, lo primero que hacemos es determinar cuál es el tema de este verbo. ¿Cuál es? Lu. Entonces vamos a colocar el tema lu. Aquí está. Y lo único que vamos a hacer es agregar la terminación característica de la segunda persona singular, que es una epsilon. Y voy a agregar, atención, este acento. Sí te explico este acento porque está así. Lue, lue. Lue lo vamos a traducir como, voy a utilizar esta vez el concepto soltar. Suelta. Obviamente se refiere a un tú. Suelta. Lue, lue. Suelta. Aprendan entonces segunda persona del singular, una épsilon y basta. Trato de explicar un porqué del acento circunflejo, que no hay que prestarle mucha atención porque es una anomalía, bueno, no tanto anomalía dentro de esta conjugación. La antigua terminación no era liu, la antigua terminación era esto que estoy colocando acá, fi. Algunos verbos del griego, de hecho, no hacen el imperativo con una épsilon, sino que mantienen la primitiva terminación fi. Con el paso del tiempo, esa terminación desapareció, se dejó de usar. Y en virtud de que eso desapareció, entonces se dejó el acento circunflejo en esta persona, no en las otras, solo en esta persona porque es la única terminación fi para esta persona. Y el acento circunflejo se dejó como signo de que algunas letras de su composición habían desaparecido. Entonces, aquí este verbo y algunos otros van a tener el acento circunflejo, manteniendo como esa idea de lo primitivo. Otros verbos no. Los otros verbos van a marcar su acento como normalmente lo hacemos. Recuerden que en los verbos hay una regla que funciona y es que el acento debe ir lo más posible hacia el inicio de la palabra, a no ser de que se incumplan las normas que hemos estudiado. Entonces, aquí obviamente sí está al inicio de la palabra, pero es acento circunflejo. Lo interesante de esto es, recuerden otra regla, porque el acento circunflejo, cuando lo estudiamos, decíamos que solo puede ir en qué tipo de sílabas. Largas. Por lo cual, si está sobre la ypsilon, y recuerden que la ypsilon es vocal, que puede ser o breve o larga, el acento circunflejo nos dice a nosotros que ypsilon no puede sino que ser una sílaba larga. Entonces, ese signo ya nos ayuda a nosotros a identificar el valor, la cantidad de una vocal común. Entonces, aquí es simplemente como para pintar un poquito por qué ese acento circunflejo ahí, y lo pinto ahora, aunque obviamente ustedes me dirán, pero ¿para qué lo pinta ahora sabiendo que pues no sabemos nada más de eso? ¿Por qué no decírnoslo después? Lo digo ahora porque después ustedes pueden encontrar palabras que ahí
conjugadas en esta primera persona no van a tener un acento circunflejo, sino un simple acento agudo en alguna posición. Bien, entonces esto es lue, suelta tú. ¿Cómo es que se dice yo me alegro en griego? Yo digo, para decir yo me alegro en griego, digo jairo, ¿cierto? Y coloco este acento. ¿Cómo sería la orden? Si yo quisiera decirle a alguno de ustedes jaire, entonces lo que voy a hacer es borrar la omega y coloco la epsilon. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra? Tiene 2 sílabas, bravo, 2 sílabas. ¿Dónde está el acento? En la penúltima. ¿Y la penúltima es breve o es larga? Larga, porque contiene un diptongo, en este caso el diptongo ay. En penúltima sílaba larga, el acento es agudo. Si la última sílaba lo tiene, si la última sílaba, perdón, es larga o breve. Larga. Entonces, miren, aquí nosotros tenemos en la última sílaba una sílaba que es breve. Por tanto, en penúltima sílaba larga el acento será circunflejo si la última sílaba es breve. Por tanto, yo voy a cancelar esto y voy a hacer esto. Y esta palabra se convierte en el saludo típico, en el hola, que lo encontramos, por ejemplo, en el saludo que el ángel, el mensajero de Dios en el Evangelio de Lucas hace a María cuando le dice Jaire, Jaire María. ¿Recuerdan la oración? Jaire María que jaritomene. O sea, alégrate María, eso es Jaire. ¿Qué he hecho? He cogido un verbo en indicativo presente activo, Jairo, yo me alegro, y lo he convertido en la segunda persona singular del imperativo presente, Jaire. Y así queda, por ejemplo, el saludo. De ahora en adelante, bueno, lo saludo a ustedes individualmente con Jaire. Ensayen entre ustedes a ver si el imperativo al menos por algún lado se va asimilando, pegando. ¿Cómo diría yo? Sube, para decírselo a una persona, sube. Entonces, no, anabai no es yo subo, pero si le doy la orden a la persona, ¿y qué acento debería llevar? ¿Dónde lo debería llevar? ¿Cómo lo debería llevar? Vamos a hacer todo el proceso. Dividamos la palabra en sílabas. ¿Cuántas sílabas son? A, na, bai, ne. ¿Dónde debo de colocar el acento? Lo más posible al inicio de la palabra. Exacto. Entonces, aquí tenemos anabaine, como para decirle sube o levántate. Ven que entonces aquí ya está la diferencia con el acento circunflejo que anteriormente marcamos. O sea, hay palabras que no van a tener acento circunflejo. La regla es, el acento va donde es posible hacia el inicio de la palabra. Liu es una excepcionalidad porque primitivamente su terminación como infinitivo era fi y otras palabras también lo van a tener. Jaire coincidió porque nada más tenía 2 sílabas, pero Anabaine tiene 4 sílabas. Yo voy a colocar el acento lo más posible en la inicial y esta puede estar acá a condición de que la última sílaba sea breve. Y la última es una epsilon, por tanto es una sílaba breve. Entonces aquí tenemos Anabaine y como dicen por ahí que la última es la vencida, les pregunto yo a ustedes, ¿cómo diría si yo quisiera decirle a alguno de ustedes, mira? Mira esto, mira aquella casa, mira la montaña. ¿Cómo diría mira? Bravo, yo diría blepo. Del verbo blepo, no, blepe, blepe, mira. ¿Qué acento coloco? ¿Dónde lo coloco? Agudo, lo más posible la penúltima. Y aquí tenemos penúltima sílaba, breve. Y ahí en ese tipo de sílabas no va a haber ningún problema porque en penúltima sílaba breve no hay nada que hacer. Simplemente colocamos el acento ahí. Esto es claro para el Redentoris, para Tomás y para todos ustedes, los del mayor. Bueno, entonces nos movemos hacia la segunda persona. Yo voy a estar preguntando verbos del vocabulario a ver si así de pronto un poquito practicamos y recordamos. Vamos a la segunda persona de en plural. Coloco el tema, que ya lo conocemos, y
Bien o mal, la terminación es exactamente igual a la del indicativo, presente activo, segunda persona plural. Eso significa que la terminación es ¿cuál? Ete. Bien o mal. Bien porque no tengo que aprender una cosa nueva, mal porque cuando llegue el momento de analizar tengo que decidir si es modo indicativo, si es modo imperativo, aunque generalmente con los contextos eso se logra sacar a veces. ¿Dónde coloco el acento? ¿Qué acento coloco? Lo primero es dividir la palabra en sílabas y una vez la divido en sílabas, empezar con el primer principio. En los verbos el acento debe ir lo más posible hacia el inicio de la palabra. Exacto, proparoxítono o agudo en la antepenúltima sílaba. T. ¿Cómo vamos a traducir esto? Lo vamos a traducir con un soltar o un suelten para quienes dicen que no debemos usar el vosotros por alguna razón. Soltado, suelten. Soltad. O estad soltando. O estén soltando. Recuerden esta idea, ¿ok? Lluete. Bien, ya les dije yo, alégrate, Jaire, mi hola en griego. Y si yo lo tuviera que decir a un grupo de personas como las que yo veo, tanto por la cámara como las que estoy viendo aquí, en vivo y en directo, ¿cómo diría yo eso? ¿Cómo los saludaría o cómo les ordenaría la alegría? Vamos a colocar el término. ¿Dónde coloco el acento? En la penúltima, claro. Jairete. Entonces no me digan jairete, sino jairete. Jairete, alégrense. Si uno quisiera pues utilizar nuestra manera de hablar o la manera propia española, alegraos, alegraos, que puede servir como invitación, exhortación, mandato a la alegría o como saludo. Jairete. Cuando el didáscal, ¿qué es lo que significa didáscalos? Cuando el didáscalo llega a clase, le pregunta a los estudiantes, en este caso los paides, les pregunta, no, les habla diciendo jairete o paides. Es decir, alégrense o los saludo o niños literalmente o estudiantes. ¿Y cómo debería responder los estudiantes a el profesor, al didáscalo, los que le pregunta eso? Jaire o didáscale en caso vocativo, porque lo estoy invocando. Jaire o didáscale. Veo muchas caras de perplejidad, pero es así. Entonces, el hábito, dicen, hacia el monje, entonces yo empezaré a saludar de esa manera. Yo les diré, Jairete o Paides. Y ustedes me responderán, Jaire o didáscale. Y así empezamos entonces a ir soltando la lengua en griego. No voy a decir buenos días, buenas tardes o buenas noches, porque esos son saludos muy modernos. Voy a moverme por el griego koine y el griego clásico, sus maneras. Entonces, jairete o paides. Y sin penas y sin vergüenzas, porque es la manera de aprender. También los del Redentorio no se me hagan los locos, que aquí los veo, me van a responder cuando los salude así en algún momento. Y Tomás, obviamente, que está ahí solito. Bueno, vamos entonces hacia la segunda persona, pero del dual. Estamos viendo las segundas personas nada más. Entonces ya tenemos dos términos, perdón, dos terminaciones. Ahora vámonos entonces a la segunda persona, pero del dual. Es la misma traducción que hemos hecho, pero recuerden que tenemos que agregar simplemente el numeral 2, como si fuera a llamar por un teléfono, numeral 2 dual. Vamos a colocar el tema. Al tema le vamos a agregar su terminación. Y la terminación, mucha atención, porque es exactamente igual al dual de segunda persona del modo indicativo presente activo, que sería entonces esto. ¿Y el acento dónde lo coloco?
es por paroxítono. Recuerden ustedes que lo primero es colocar el acento lo más posible al inicio de palabra. ¿Cuál es el inicio de la palabra? Es liu. Pero tenemos que fijarnos que no rompa la ley del trisilabismo, porque el acento solo puede ir en las tres últimas sílabas, liu, ton. Voy a colocarlo entonces en la antepenúltima, es desde ahí donde comienzo en los verbos. Recuerden que eso es para los verbos. Los sustantivos funcionan diferentemente. Liu, ton. Y puede estar ese acento ahí a condición de que la última sílaba sea breve, tiene una omicron, por lo tanto es una sílaba breve. ¿Qué vamos a traducir con esto? Lo mismo que hemos traducido anteriormente, es decir, soltar. Y yo puedo colocar aquí, entre paréntesis si quieren, vosotros dos. O suelten ustedes dos. ¿Qué terminaciones hemos tenido? Todas son conocidas. Ete y eton. Ete, eton. Ete, eton. Ete, eton. Si yo utilizo entonces los verbos que conozco, si voy a saludar en la calle, que eso ya no se haría, ¿cómo la saludaría yo? Jaireton. Yo haría Jaireton. ¿Ok? Jaireton. Bien. Y si yo voy a mandar a mis discípulos de dos en dos a evangelizar, muy bien, Keruseton. Ustedes dos, Keruseton, anuncien, anuncien o anunciad vosotros dos, ¿ok? Keruseton. Lueton, pues tenemos Lue, Luete, Lueton. Observen cómo la orden casi que intenta llevar ese sonido, digámoslo así, al inicio de la expresión. Entonces, como que carga de fuerza de énfasis la expresión. Lue, Luete, Lueton. Si nos aprendemos ese movimiento, va a ser muy fácil las otras tres terminaciones que vienen cuando empezamos a hablar de la tercera persona. Recordemos que en la lengua española nosotros no tendremos esa dificultad de un imperativo de tercera persona porque no existe. O sea, el imperativo nuestro es directo, es de tú a tú o de vosotros a, o de tú a vosotros, etcétera. Pero a una tercera persona no. ¿Cómo se da una orden a esos que a ellos? Suena como raro, ¿no? En griego es posible. ¿Y cómo se da esa orden? Vamos a hacerlo. Coloco el tema y para la tercera persona singular, observen lo que hago. Voy a agregar esta terminación con la omega. ¿Y cómo se acentuaría? Ustedes me pueden decir cómo se acentuaría. Dividen en sílabas, colocan el acento lo más posible al inicio. ¿Y cómo quedaría? Bravo, quedaría paroxítono. Bravo, Tomás. Liueto. Liueto. ¿Y cómo vamos a traducir eso? Nos va a quedar como el subjuntivo, pero no tenemos otra alternativa. Entonces yo voy a colocar esta expresión acá, que él o ella, porque recuerden que también puede ser ella, suelte, que él suelte, sería como la orden. Suelte él, yo podría decir, sin ese qué. Coloco el qué es porque nos puede ayudar a nosotros, hijos de esta lengua, a saber cómo conjugar correctamente el verbo. Basta simplemente colocar suelte, que suelte él, refiriéndose a eso. A nosotros nos ayuda el usted, pero es una confusión. ¿Por qué? Porque el usted, aunque se conjuga en español en tercera persona, realmente la intención es la segunda persona. Yo me dirijo a alguien. Entonces, por eso coloco el que también para diferenciar. Que suelte él, refiriéndome no directamente, si yo por ejemplo le hablo a Sebastián Marín, utilizo la segunda persona, pero si estoy hablando con Diego, refiriéndome a él, le puedo decir, dígale a él que suelte. Ahí yo utilizo en español esa forma, que correspondería más o menos al imperativo de tercera persona singular. Entonces tú tienes ya que darle la orden a él, pero en segunda persona.
O decirle, oiga, que suelte. Y ahí sería la tercera persona. Ok. Lueto. Lueto. Haciendo el énfasis en la epsilon. Lueto. Bien. Y si yo veo un grupo de seminaristas que a las 10 de la noche no están en el gran silencio y me da rabia, me da ira, ¿qué verbo podría utilizar con ellos? Piensen ustedes en algún verbo, a ver, cualquiera que se les ocurra. ¿Qué les dirían ustedes? Ustedes llegan a un país donde no hablan el griego y nada más tienen un vocabulario que no tiene más de 100 palabras. ¿Qué verbo usan? Continuado. Muéranse. Bravo. Podemos utilizar el verbo muéranse. Vamos a hacer todo el verbo. Entonces tenemos acá thanato. Usted me la puso complicada porque es un verbo que implica la contracción. Vamos a quitar el tema, perdón, la terminación. Nos queda en esta vocal temática. Voy a agregar la terminación y ahorita hacemos la contracción. Omicron es una vocal fuerte. Épsilon es una vocal fuerte. ¿Qué regla de la contracción voy a seguir en este caso? Prima, la forma oscura en su forma larga, pero hay una excepción. Cuando Omicron se encuentra con Épsilon, se vuelve U. ¿Dónde coloco el acento? Si lo coloco acá, no va a poder porque la antepenúltima tiene una última sílaba larga. Entonces me toca correrlo a la siguiente y mirar si no se incumple ninguna de las reglas que hemos estudiado precedentemente. En penúltima sílaba larga, el acento será agudo si la última sílaba también es larga. Y aquí se cumple la norma. Entonces, para decirle a eso, a ese seminarista que hace bulla en la noche, porque realmente es ese, que hace bulla en la noche, como no sé decirle, quédate callado, vete a dormir, déjame descansar, respétame, le voy a decir que él muera. Entonces le digo, Diego, ve y dile a Sebastián que se muera. Zana tuto, zana tuto. Es claro, este juego de cosas. Bien, gracias a los del Redentoris por dar ese ejemplo tan macabro. Vámonos a la tercera persona del plural. La tercera persona es una persona muy especial porque con el proceso del tiempo se han registrado diversas formas. Por ejemplo, cuando utilicemos el imperativo del verbo ser o estar, veremos que hay tres maneras de hacer esta persona con diferentes terminaciones. Aquí vamos a tener solo dos posibles terminaciones. La primera va a ser la siguiente. En tercera persona, yo puedo utilizar lo anterior, la terminación et, perdón, voy a colocar este otro color que estoy utilizando. Voy a encontrar esta misma terminación, pero voy a agregar esto otro. Etosal. Atención que el alfa final es breve. O sea, acabé de decir Lueto. Para decir la tercera persona plural, le agrego un poquito más. ¿Dónde debería llevar el acento? Proparoxítono, la última es breve. Luetosan. 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 O existe otra forma, que aquí me da. O existe otra forma, coloco el tema y coloco la terminación que es esta. Una terminación muy común en la lengua griega, como podremos descubrir cuando veamos un poco los participios. ¿Dónde coloco el acento? En la omicron. No podría hacerlo, no puedo colocar en la epsilon porque la última sílaba es larga. Luetosan o luonton, para referirse a un grupo de personas en plural. Por ejemplo, ¿cómo traduciríamos esto?
Si el anterior es que él suelte, ¿cómo se traduciría esto? Bravo. Voy a colocar entre paréntesis, porque si se quiere se traduce, si se quiere no, que ellos o ellas suelten. Como tercera persona, lueto, o la tercera persona plural, lueto, san o luonto. Bien, vamos entonces a terminar con la tercera persona del dual. A terminar pues esta construcción temática. Y es muy fácil esta otra terminación porque está muy relacionada con las otras terminaciones. Bien, la tercera persona dual. Colocamos el tema y después de colocar el tema, vea, ya me dio a mí por irme hasta acá. Después de colocar el tema, vamos a colocar la terminación que, como les he dicho, es prácticamente muy parecida a lo que ya hemos visto. Voy a colocar esto así, pero voy a agregar una new final. Entonces, obviamente el acento va a estar acá. Liueton. Bien, tercera singular es liueto. Tercera plural es liuetosan o liuonton. Y la tercera persona dual es liueton. Es como una mezcla de las dos anteriores. Liueton. Eto. Etosan. Eton. ¿Ok? Arriba en la segunda persona nosotros teníamos simplemente ete, eto. Recuerden que la segunda persona dual era eton. Miren un poquito como la relación. Y es importante entonces a la hora de la pronunciación, porque si yo digo simplemente la Omicron breve y la omega larga, las digo como si fueran la misma cosa, eso puede generar a veces confusiones, sobre todo para una persona pues que obviamente habla esta lengua, pues para nosotros que no la hablamos pues puede ser poco importante. ¿Cómo traduciríamos esta forma? Liueton. Muy bien, que ellos o ellas dos suelten. O ellas dos suelten. A continuación, quiero proponerles a ustedes el cuadro del imperativo, el cuadro del imperativo en su forma completa para que ustedes o a través de una foto o a través de lo que quieran, de un pantallazo, pues lo tengan de esa manera. Observen ahí todas las posibilidades. Este es el mismo cuadro que ustedes hacen en el taller. Eton, o san, onton, o eton. Ya ustedes verán.